Un tema en mi corazón que es el que voy a tratar con la iglesia, y el tema que vamos a tratar es el tema de la obediencia a Dios. Amén. Ese tema lo vamos a ir desarrollando en los próximos días. La obediencia a Dios. Amén. Hay que ser obedientes a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Vamos a leer algunos textos, así que por favor presta atención. Juan, capítulo 14, versículo 15, dice así la palabra en el nombre de Jesús. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Amén. Vamos a leer otro versículo. Está en el libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿cómo es? Muerta. Muerta. Vamos a leer un verso más en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Dice la Biblia, Juan 2, 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén a la palabra del Señor. Vayan a tomar asiento. A ver, los que estén aquí pueden decir un potente amén. Amén. Mirad, hemos leído 3 pasajes, y en esos 3 pasajes vemos un hilo conductor que entrelaza esos 3 versículos. Hemos leído que el Señor dice: el que me ama guarda mi palabra o mis mandamientos. Es decir, el que ama al Señor le obedece. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 17, dice que la fe sin obras es muerta. Luego, la fe verdadera es la fe que obra. ¿Y qué significa la fe que obra? La fe que obra significa ni más ni menos la fe que obedece. Santo. Y en Primera de Juan 2:3 dice la Biblia que el que ha conocido a Dios obedece su palabra y guarda sus mandamientos. Luego, el que ama a Dios le obedece, el que tiene una fe verdadera le obedece, y el que ha conocido a Dios le obedece. Santo. La obediencia es lo que sigue a la fe, el amor y el haber conocido al Señor. Los que estén entendiendo, que digan un potente amén. Amén. El cristiano que obedece a Dios es el cristiano que ama a Dios, que tiene una fe verdadera en el Señor y que ha conocido a Dios. Luego, la persona que no obedece a Dios, la persona que practica el pecado y no hace lo bueno, la persona que vive una vida desobediente, aunque esté en el culto, significa que no ama a Dios, que no tiene una fe verdadera y que no ha conocido al Señor. Los que estén entendiendo, que digan un potente amén. Amén. Una persona puede estar en el culto, puede conocer las cosas de Dios, pero eso no significa que ame a Dios. Puede creer en Dios, pero no significa que tenga una fe verdadera. Puede conocer las cosas de Dios, pero no significa que haya conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios le obedece, el que tiene una fe verdadera le obedece,
Y el que ama de corazón a Dios obedece su palabra y sus mandamientos. Los que estén entendiendo eso, que digan un potente amén. Amén. Te voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Quieres saber si realmente amas a Dios? Si realmente tienes una fe verdadera y no muerta. Y si verdaderamente has conocido al Señor. ¿Quieres saberlo? Gloria a Dios. Si quieres saberlo, examina tu vida. Y si en tu vida hay obediencia a Dios y a su palabra, gloria a Dios. Si en tu vida hay una vida obediente a Dios y a su palabra, es realmente porque le amas, porque has creído en Él y porque le has conocido. Gloria a Dios. El cristiano tiene falta y errores, por supuesto. El cristiano tiene falta, tiene errores y a veces peca. Pero el que es cristiano, el que se ha convertido al Señor, el que ha conocido a Dios y el que ama a Dios, procura por todos los medios de obedecer a Dios y de poner su palabra por obra. Lo que esté entendiendo, que digan un potente amén. Amén. Un potente aleluya. Aleluya. Amén. Ahora, aquí surgiría una pregunta, y la pregunta que surge aquí es: si el que ama a Dios le obedece y la obediencia es lo que sigue a todas estas cosas, pregunto, ¿por qué se le demanda al hombre obedecer al Señor? ¿Por qué se le demanda al cristiano obedecer al Señor? ¿Por qué se le demanda? Gloria a Dios. ¿Sabes por qué se le demanda al cristiano obedecer a Dios? Porque el cristiano tiene dos naturalezas. Una naturaleza que es espiritual, pero también tenemos una naturaleza que es carnal, pecaminosa, que se inclina a hacer lo malo. Gloria a Dios. Mirad, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 plantea esta cuestión y él dice unas palabras. Dice: hay algo que no entiendo, dice Pablo. ¿Y qué no entiende Pablo? Dice que el bien que yo deseo hacer, no lo hago. Y el mal que no deseo hacer, es el que hago. Y dice Pablo, no lo entiendo, porque yo quiero hacer el bien, pero el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no deseo hacerlo, termino por hacerlo. Y dice Pablo, ¿por qué? ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué tengo que hacer siempre lo malo? Y dice, porque cuando yo quiero hacer el bien, hallo esta ley. Gloria a Dios. ¿Qué significa ley? Una fuerza. ¿Y qué fuerza es esa? Dice que el mal está en mí. Gloria a Dios. Y en mí hay una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte, que me arrastra, que me seduce y que me lleva a hacer el mal que no quiero. Me lleva a decir la mentira que no quiero, a decir las malas palabras que no quiero, a hacer los malos actos que no quiero. ¿Por qué? Porque en mí hay una naturaleza mala y una naturaleza pecaminosa. Y tiene que decir Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios. Ahora, hay personas que han malinterpretado este versículo y hay personas que escudan su pecado con este verso. Cuando hay personas que pecan y hacen lo malo, hay personas que utilizan este versículo y dicen, si ya lo dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero lo que no saben es que cuando Pablo está hablando aquí, no se está refiriendo al cristiano convertido a Dios, se está refiriendo a la persona antes de conocer a Dios. Santo. La persona antes de conocer a Dios es una esclava del pecado y es un cautivo del pecado. Pero dice Pablo en el capítulo 8, dice, pero ahora, eso marca un antes y un después, dice Pablo, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo Pablo, antes de conocer a Dios, el pecado siempre ganaba, santo. Y el pecado siempre se enseñoreaba de mí. Pero desde que he conocido a Dios y he recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce en mí un poder, gloria a Dios, una fuerza que es superior a la ley del pecado y de la muerte, de manera que ahora el bien que deseo hacer lo hago y el mal que no deseo hacer no lo hago, porque está escrito en la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que el cristiano tiene el poder para llevar una vida obediente a Dios y a su palabra. Santo. En el cristiano no existe el no puedo, gloria a Dios. No puedo quitarme esta mala costumbre, no puedo quitarme este vicio, no puedo quitarme esta debilidad. No, la Biblia dice que Dios te ha dado un espíritu de dominio propio, santo, que Dios nos ha dado el poder y la capacidad para vencer al pecado y vivir una vida obediente a Dios y a su palabra. Amén. Gloria a Dios. La ley del espíritu me ha librado de la ley del pecado. ¿Me dejáis poner un ejemplo para que lo entendamos mejor? Amén. Mirad, en el mundo hay una cosa que se llama la ley de la gravedad. ¿Saben ustedes lo que es eso, verdad? Sí. La ley de la gravedad significa que todo cae al suelo, nada se mantiene en el aire, gloria a Dios. Cualquier cosa que ustedes tiren, cualquier objeto, por muy poco que pese, hay una gravedad, hay una atracción en la tierra que absorbe y hace que las cosas caigan al suelo, gloria a Dios. Sin embargo, pregunto, ¿por qué un avión puede volar por los aires y no se cae a la tierra? Con las toneladas y toneladas que pesan. Gloria a Dios. Si cualquier cosa que usted tira cae al suelo, porque es la ley de la gravedad. Sin embargo, un avión vuela por los aires y no se cae a la tierra. ¿Sabes por qué? Gloria a Dios. Yo no entiendo mucho de esto, pero es porque el avión, cuando se construye el avión, viaja bajo otra ley diferente a la ley de la gravedad. Se llama la ley de la aerodinámica. Y esa ley, esa fuerza, es superior a la ley de la gravedad, santo. De tal manera que el avión puede despegar, puede volar por los aires, aleluya, y no se cae a la tierra, porque viaja bajo otra ley, bajo otra fuerza que es superior a la ley de la gravedad, santo. El cristiano, cuando vive bajo la ley del pecado, siempre cae y siempre hace el mal que a Dios no le agrada. Pero cuando el cristiano vive bajo la otra fuerza, bajo la ley del Espíritu, esa fuerza es superior a la ley del pecado y hace que el cristiano ande en una vida santa, en una vida obediente y en una vida agradable al Señor. Los que lo hayan entendido, levante tu mano, por favor, y grita un potente amén. Por lo tanto, que nadie diga, yo no puedo, yo no valgo, yo no sirvo. No, Dios te ha dado el poder, santo. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo produce en nosotros una fuerza, un poder que es superior. Ay, Padre. ¿Saben ustedes que, hablando con respeto, hay personas que mientras han estado en el mundo han tenido vicios horribles, santo, y vicios muy malos? Sin embargo, cuando han venido al Señor y han conocido a Dios, el Señor les ha dado el poder para rechazar el vicio, para dejar el mal y para vivir una vida obediente al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la fuerza que el Espíritu Santo produce en nosotros es superior a esa fuerza del pecado. Que Jehová Dios lo reprenda. Los que estén entendiendo, que digan un potente amén. Por eso dice la Biblia, Gálatas capítulo 5, verso 16, dice la Biblia, digo pues
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando viene la tentación a su vida, cuando viene la tentación para que peque, para que hable mal o para que haga algo malo, viene otro pensamiento y te dice, no, no lo hagas, que Dios no lo quiere, que eso no es lo que la Biblia manda, ¿sí o no? Y te encuentras con esa lucha interna. Por un lado está la carne que te arrastra a hacer lo malo, pero por otro lado está el deseo del Espíritu que te dice, no lo hagas, la Biblia dice esto, el Señor manda esto, santo. Pues de ti y de mí depende a quién obedecemos, si obedecemos a la carne o si obedecemos al Espíritu. La persona que obedece al Espíritu es una persona espiritual, santo. ¿Sabes quién es el cristiano espiritual o quién es la cristiana espiritual? Es aquella persona que obedece al Espíritu antes que a la carne. ¿Y sabes quién es el cristiano carnal? El cristiano carnal es aquel que obedece antes a su carne que al Espíritu. Gloria a Dios. Por eso la Biblia manda y dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que estén de acuerdo que digan un potente amén. Amén. ¿Queremos ser cristianos espirituales? ¿Sí o no? Amén. Hay que obedecer al Espíritu, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a su palabra, gloria a Dios. Y Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado la fuerza para llevar una vida obediente, santo, una vida agradable, gloria a Dios, y una vida que obedezca a Dios y a su palabra. ¿Saben qué se diferencia una persona cristiana a una persona del mundo? Pregunto, ¿en qué se diferencia? Pregunto. En su hecho. ¿En qué se diferencia un cristiano a una persona del mundo? ¿En qué? En la manera de vivir, muy bien. ¿Qué más? Por su fruto. Por su hecho, su fruto. En su hecho, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Hay alguna opinión más? ¿En qué se diferencia una persona del mundo a una persona cristiana? Pregunto, ¿se diferencia porque el cristiano viene al culto y el inconverso no? Pregunto, ¿se diferencia porque el cristiano da la ofrenda y el inconverso no? Hoy más, pregunto, ¿se diferencia por lo que el cristiano ora y el inconverso no? ¿Saben qué se diferencia una persona cristiana a una persona del mundo? Solamente en una cosa, que la persona del mundo practica el pecado y la persona cristiana obedece a Dios y a la palabra. Esa es la diferencia entre un cristiano y una persona mundana. Que la mundana vive como quiere, pero el cristiano vive bajo los mandatos, bajo la ley y bajo la obediencia del Señor. Esa es la diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. La persona del mundo vive de una forma, pero el cristiano vive de otra. ¿Por qué? Porque obedece a Dios y a su palabra. Los que estén entendiendo, que digan los potentes amén. Amén. ¿Me dejáis que diga una palabra y termino en esta tarde? No quiero ser canso. Vamos a seguir tratando el tema otro día. Hay muchas personas que vienen a los cultos que conocen las cosas de Dios, pero que no viven una vida obediente a Dios y a su palabra. Hay personas que no les importa desobedecer a Dios. Santo. Qué pena. Pero el que ama a Dios, dice la Biblia, obedece a Dios. El que ha creído en Dios, obedece a Dios. El que ha conocido a Dios, obedece al Señor. Cierra tus ojos. Gloria a Dios. Padre Santo, muchas gracias por tu consejo. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Mi alma te alaba, mi alma te adora. Te ruego que nos ayudes en nuestra lucha diaria para vencer cada día el pecado, a nuestra carne, a nuestro yo, y vivir una vida espiritual, una vida obediente, que pongamos siempre tu palabra como lo primero.
Esa es la diferencia con las personas del mundo, que te obedecemos a ti, que vivimos bajo tus leyes, bajo tus enseñanzas, bajo tus mandamientos. Te ruego que tú le des el poder, la fuerza a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, para vivir esa vida obediente, esa vida agradable. A mí el primero, por favor. Gracias, Señor, porque tenemos la luz de tu palabra, porque tenemos la ayuda de tu Espíritu, porque no estamos solos en esta lucha, porque la fuerza de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu está en nosotros para vencer el mal, para vencer el pecado, para luchar contra los demonios y para luchar contra toda tentación. Gracias, porque tú no nos has dejado desprovistos, sino que nos has dado el Espíritu Santo. Oh, gloria a tu nombre. Tú nos has dado el poder de tu Espíritu Santo. Tú nos has dado un espíritu de dominio propio. Tú nos has dado poder y autoridad, Padre. Gracias. Ayúdanos a andar en el Espíritu, a obedecer al Espíritu, a guiarnos por el Espíritu y no ser cristianos carnales. Rompe con toda carnalidad y ayúdanos a ser cristianos espirituales. Cristianos con ejemplo, cristianos que brillen con la luz de tu palabra, con la luz de tu evangelio, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir un potente aleluya? Amén. Hasta aquí va.